Esto pasó cuando tenía 18 años. Ahora tengo 22. Vivo en San Antonio, Texas. Era mi último año de secundaria, pero fue cuando el COVID empezó a explotar, así que todo comenzó a cerrarse, incluida mi escuela. Aunque se suponía que todos debían quedarse en casa y estar en cuarentena, mi grupo de amigos y yo salíamos más que nunca. No había mucho que hacer porque todos los negocios no esenciales estaban cerrados, pero algo sobre mí. Me encanta explorar lugares urbanos o lugares embrujados. Hasta el día de hoy todavía lo hago. No soy alguien que se asuste fácilmente. He tenido un par de experiencias con personas sin hogar, sectas e incluso una vez me apuntaron con un arma, pero nada se compara con lo raro y espeluznante que fue este momento mientras exploraba. Avanzando en la historia, alrededor de ese tiempo empecé a hablar con una chica con la que tenía clases en la escuela. Su nombre era Clarissa. Si no fuera porque ella confirmó lo que pasó esa noche, estoy seguro de que ninguno de mis amigos me habría creído. Todavía estábamos empezando a salir, pero de alguna forma la convencí de explorar un parque natural boscoso a las 3 de la mañana en San Antonio. El parque se llama O.P. Schnabel. Es relativamente bonito, seguro y muy escénico durante el día, pero por la noche puede ser un lugar peligroso y la policía normalmente patrulla las entradas por la noche para mantener alejadas a las personas. En 2016, una mujer de 24 años llamada Lauren Bump fue brutalmente asesinada y apuñalada más de 20 veces. Y en 2021, un chico que exploraba los bosques recibió un disparo. Clarissa y yo llegamos al parque alrededor de las 3 a.m. Estaba súper tenebroso y completamente oscuro. Los árboles bloqueaban muy bien la luz de la luna. No me gusta usar mi linterna porque mis ojos no se ajustan a la oscuridad y solo puedes ver lo que iluminas. Además, no quería que alguien viera mi luz desde lejos, así que prefiero mantenerla apagada mientras exploro. Probablemente llevábamos unos 15 o 20 minutos caminando por el sendero principal. No planeaba estar allí mucho tiempo porque esa noche se sentía muy raro y demasiado silencioso. Conocía un sendero que se alejaba del camino principal y que llevaba de regreso a donde estaba estacionada mi camioneta. Le dije que podíamos tomar ese sendero haciendo esencialmente un círculo completo en lugar de regresar por donde vinimos. Ella estuvo de acuerdo y comenzamos a caminar por ese sendero. Llevábamos quizás solo 2 minutos cuando de la nada una flauta empezó a sonar. Clarissa y yo nos detuvimos en seco y nos miramos. Quien la estuviera tocando sonaba muy marcado, como si estuviera interpretando alguna pieza de música, pero no tuve tiempo de procesar si sonaba bien o no. Era espeluznante como el demonio. Como dije antes, no me asusto fácilmente, pero 15 segundos después de que la flauta comenzó, Clarissa empezó a temblar de miedo y estaba al borde de llorar. Yo solo estaba escuchando, pero cuando Clarissa empezó a rezarle a Dios para que la salvara y perdonara sus pecados, ahí entendí lo serio que era el momento. Para ser claro, era súper difícil identificar de dónde venía el sonido. Parecía venir del sendero principal, paralelo a donde estábamos, con unos 30 a 50 metros de bosque entre nosotros, pero se hacía más fuerte y más cerca, hasta el punto de que sonaba como si estuviera justo encima de nosotros. Clarissa no podía ni concentrarse del miedo, así que sabía que yo tenía que hacer algo. Sé que suena cursi, pero le dije, no te preocupes, no voy a dejar que nada te pase. Tenemos que correr por el sendero y salir de aquí. Así que corrimos. Creo que la flauta dejó de sonar, pero era difícil notarlo porque mi única prioridad era salir de ahí. Solo habíamos corrido unos 10 o 20 metros, cuando de la nada escuchamos el crujir de arbustos, hojas y ramas, antes de que algo grande cruzara corriendo el sendero justo frente a nosotros.
Esto pudo haber sido un ciervo o algún animal grande, pero fue tan extraño porque podía sentir el tamaño de lo que fuera que pasó. No sé si fue por el viento o qué. Lo raro es que no vi ninguna silueta, y tampoco lo escuché venir ni alejarse. Solo escuché el movimiento justo cuando pasó frente a nosotros. En cuanto sentimos y escuchamos eso, obviamente dimos la vuelta y corrimos en la dirección opuesta hasta regresar al punto donde habíamos escuchado la flauta. Y entonces, como si quien fuera que la tocara estuviera esperando que volviéramos, la flauta comenzó otra vez, fuerte, y esta vez justo encima de nosotros. Sonaba casi como una melodía de tipo irlandés, un tipo de jig, pero aún así era imposible saber de dónde venía. Nos rodeaba completamente. En ese punto mis instintos de huir o pelear se activaron porque estábamos atrapados. Teníamos dos opciones: regresar al sendero. Mientras regresábamos al sendero principal, donde escuchamos ese aterrador crujido justo frente a nosotros, el camino parecía aún más oscuro y amenazante. Clarisa seguía temblando, así que decidí que lo más seguro era correr por el sendero principal, aunque sabía que quienquiera que estuviera tocando la flauta estaba allí. Aún así, al menos el camino principal era de cemento, no tan cerrado y rodeado de bosque denso como el sendero fuera de la ruta. Le dije a Clarisa: corramos hacia el camión, no mires atrás. Corrimos, y gracias a la adrenalina, lo que normalmente era una caminata de 20 minutos se convirtió en una carrera de 7 u 8 minutos. En algún punto del regreso, la flauta finalmente dejó de sonar. Mientras corríamos, pasamos junto a un baño portátil. Me dio un miedo terrible acercarme porque pensé: ¿y si alguien está adentro o escondido detrás? Parecía estar justo en la zona donde había ocurrido todo. Por suerte no vi a nadie ni señales de que alguien hubiera estado allí. De hecho, mi camioneta era el único vehículo estacionado cerca de la entrada principal al bosque. Llegamos a la camioneta, subimos y aceleré lo más rápido que pude para alejarme de ese lugar. Al día siguiente les conté todo a mis amigos. Busqué por todo internet para ver si alguien había experimentado algo parecido. Gente decía haber visto fantasmas, cultos, animales haciendo sonidos aterradores, pero una flauta suave, melódica y perfectamente rítmica a las 3 de la mañana, nada. No encontré absolutamente nada parecido. Intenté analizar todas las posibilidades. Había algunas casas que conectaban con un vecindario al borde del bosque, pero estaban a un par de millas de distancia. No había forma de que el sonido viajara tan claro, tan limpio, hasta lo profundo del bosque donde estábamos. Te juro que esa flauta sonaba como si estuviera a unos pocos pasos de nosotros. Nunca descubrí quién estaba tocando esa flauta, ni qué fue lo que cruzó corriendo frente a nosotros en la oscuridad. Incluso ahora, al escribir esto, me dan escalofríos. Mientras más pienso en ello, más me convenzo de que fue algo paranormal, no algo físico o lógico. No sé si fue una persona, un espíritu, un culto o algo más. Ojalá alguien tenga una explicación racional. Pero una cosa sí sé: nunca volví a esos bosques de noche. He seguido explorando lugares espeluznantes, pero nunca, jamás he vivido algo como aquello otra vez. Mientras seguía trabajando, la noche avanzaba y el hospital estaba casi en completo silencio. Era normal que el personal de cirugía entrara a recoger algún material que necesitara, así que cada vez que escuchaba una puerta, solía girarme y saludar. Esa noche estaba concentrado, escuchando música y reabasteciendo la máquina Omnicell cuando escuché la puerta detrás de mí abrirse. Ese chillido agudo de bisagras viejas, seguido del golpe fuerte de la puerta cerrándose. Me di vuelta, pero no había nadie. No me preocupé demasiado. Pensé que quizás alguien había abierto la puerta, me vio dentro y decidió ir a otra sala. Seguí trabajando. Al empujar mi carrito hacia la siguiente sala, noté que la luz estaba apagada. Abrí la puerta y juro que vi una figura encorvada sobre la máquina Omnicell, revolviendo el contenedor de objetos punzantes. Por si no lo sabes, ahí se tiran agujas y frascos usados.
Ya habían despedido antes a alguien por hurgar ahí buscando morfina. Encendí la luz para preguntarle qué estaba haciendo, pero no había nadie. Ahora sí empecé a sentir un escalofrío. Pensé que quizás estaba empezando a alucinar por no haber dormido en más de 24 horas. Me repetí que solo necesitaba tranquilizarme. Terminé de abastecer cirugía sin más incidentes y regresé a la farmacia. A las 2 a.m., como cada noche, debía llevar medicamentos específicos a las estaciones de enfermería. Subí piso por piso hasta llegar al quinto. Entregué las medicinas en las áreas 51 y 52 y decidí pasar por la zona 54-55 para ver cómo avanzaban las remodelaciones. Apenas entré ahí, sentí algo extraño. No había enfermeras ni pacientes, solo pasillos largos y completamente vacíos. Las habitaciones oscuras, silenciosas, deshabitadas. Me incomodó más que las salas de cirugía vacías. Mientras caminaba por el pasillo del área 55, escuché un ruido, el traqueteo de una cama de hospital. Al pasar frente a la habitación 5512, descubrí de dónde venía el sonido. Dentro había un anciano sacudiéndose violentamente, como si estuviera convulsionando. Tenía sangre corriendo por los ojos, la nariz y la boca. Emitía un sonido gutural, como los zombies de The Walking Dead. El monitor cardíaco pitaba como cuando un paciente entra en paro. Mi corazón se detuvo. Retrocedí de golpe detrás del marco de la puerta. Inmediatamente intenté reaccionar para ayudarlo, pero al volver a mirar, no había nadie. La cama estaba perfectamente hecha, el monitor apagado. La habitación lucía como si nadie hubiera estado allí todo el día. Ahí sí supe que algo no estaba bien, muy mal. Corrí hacia los ascensores y bajé de vuelta al primer piso, donde está la farmacia. Cuando se abrieron los puertos del ascensor, un anciano con camisa de seguridad y gafete del hospital entró. Me dio una palmada en el hombro al pasar. Era el mismo anciano que acababa de ver convulsionándose y cubierto de sangre. Me sonrió mientras las puertas se cerraban. Vi cómo el ascensor subía hasta el quinto piso. Yo no presioné ningún botón para llamarlo de vuelta, pero inexplicablemente el mismo ascensor volvió a bajar y se abrió frente a mí. Vacío. Corrí a la farmacia y me senté en una silla, muerto de miedo, esperando a que mi esposa viniera por mí. Busqué en Google cuándo comienzan las alucinaciones por falta de sueño, entre 30 y 48 horas. Yo llevaba 38 horas despierto. Tenía sentido, pero todavía había algo que no podía explicarme. La farmacia está justo debajo del ala 54-55. Desde la entrada puedo ver la ventana al final de ese pasillo en los pisos 24, 34, 44 y 54. A veces, mientras espero el ascensor, miro hacia arriba. Cuando salí esa noche para subir al coche con mi esposa, miré a la ventana del quinto piso y el mismo anciano estaba allí, mirándome fijamente. Un escalofrío me recorrió el cuerpo entero. Entré al coche sin decir una palabra. No sé por qué habría alucinado con ese hombre en particular. Nunca lo había visto. No tenía ningún significado para mí. Y aún así, no estoy seguro de que todo aquello hayan sido alucinaciones. Se sintió demasiado real. Me dormí en cuanto llegué a casa. No he vuelto a ver a ese hombre desde entonces, pero esto sucedió hace menos de 2 semanas. La casa que él posee es modesta y está en un buen vecindario. El crimen violento aquí suele ser bajo. Digo que es modesta porque en comparación con las otras casas del vecindario es más pequeña, pero tener una casa más pequeña en esta zona sigue siendo muy deseable, ya que nos permite vivir en una buena ciudad sin tener que comprar una vivienda de varios millones de dólares. Es una casa de un solo piso con 3 habitaciones y 2 baños, además de un sótano.
Vivimos en una calle muy tranquila con mucha privacidad. La forma en que la calle se curva proporciona esta privacidad óptima, pues cuando salimos de la casa no hay ninguna vivienda vecina directamente frente a nosotros. Hay 8 casas en total en nuestra cuadra y más adelante hay una pequeña zona boscosa. El novio de mi amiga, M.A., estuvo fuera un fin de semana en Las Vegas para una despedida de soltero en octubre pasado. Yo estuve sola desde el jueves hasta el lunes. El viernes después del trabajo invité a algunas amigas para una noche de vino. En algún momento, mientras estábamos en la sala viendo películas de terror, sonó el timbre. Todas nos quedamos en silencio, mirándonos con la misma expresión. Que el timbre sonara tarde por la noche mientras veíamos una película de miedo casi parecía irreal. Fui sigilosamente a ver si podía ver quién estaba afuera en el porche, pero no logré ver nada desde la ventana. Había un pequeño panel de vidrio en la parte superior de la puerta, así que miré por ahí. Había como 4 autos en la entrada. Tenían que saber que había gente en casa, pero no vi a nadie en el porche. Volví con mis amigas y aunque todas coincidimos en que era extraño, asumimos que simplemente había sido un desafortunado toca y corre. Cuando todas se fueron, ya era lo suficientemente tarde como para irme a dormir y quedarme dormida de inmediato, pero me despertó menos de 1 hora después el sonido del timbre. Esta vez sonó 2 veces. Miré mi teléfono y eran como la 1 de la mañana. Nadie debería estar frente a tu puerta a esa hora. Llamé inmediatamente a M y él contestó sonando muy borracho en un bar ruidoso. Tuvo que ir al baño para escucharme. Una vez que me oyó bien, me dijo que me quedara en el dormitorio y que no abriera la puerta a nadie. Nunca sugirió llamar a la policía, así que decidí no hacerlo, por ahora. Terminamos la llamada e intenté calmarme y volver a dormir. Justo cuando mi ritmo cardíaco empezó a bajar y comenzaba a tranquilizarme, escuché algo afuera, unos ruidos como de clics, hasta que hubo un golpe en mi ventana. Una voz masculina dijo, «Hola, ¿hay alguien? Necesito ayuda aquí afuera». Doy gracias porque las persianas estaban cerradas. No podía ver quién estaba ahí y ellos tampoco podían verme. En vez de irse, golpeó de nuevo la ventana. Dijo, «Sé que estás en casa». Eso fue lo que me impulsó a llamar a la policía. Nunca escuché que el hombre se alejara de la ventana. Por lo que yo sabía, seguía ahí parado. Así que susurré durante toda la llamada mientras reportaba que alguien intentaba entrar a mi casa. Llámenme dramática o exagerada, pero estaba asustada y quería que la policía llegara lo antes posible. En 5 o 10 minutos, el timbre sonó de nuevo, seguido de golpes fuertes. Me acerqué a la puerta y pregunté quién era. Una voz masculina respondió, «La policía». Era una voz diferente a la del otro hombre. Miré por el vidrio y confirmé que eran un par de oficiales. Abrí la puerta y de inmediato el oficial alto entró sin siquiera esperar mi invitación. Dijo que respondían a mi reporte de disturbio, y yo dije que había un hombre rondando por la casa, tocando el timbre y golpeando mi ventana. No quiero que mi relato se convierta en una queja sobre este oficial en particular, pero era el hombre más grosero que había conocido. Parecía estar en un viaje de poder, hablándome con desprecio, diciéndome que me callara y hablándome por encima mientras intentaba explicar. Tampoco parecía tomarse mis afirmaciones en serio. Su compañero no dijo ni una palabra, solo permanecía detrás. El oficial alto me preguntó detalles que ya había dejado claro que no tenía, como cómo se veía el hombre cuando ya había dicho que no lo había visto. Incluso me dijo, «Bueno, usted fue quien nos llamó, señora. Si no quiere nuestra ayuda, nos podemos ir». Me quedé completamente sorprendida. Nunca había llamado a la policía y jamás imaginé semejante falta de profesionalismo. Me disculpé y dije que solo estaba asustada. En ese momento, los 2 oficiales caminaron alrededor de la casa con linternas, dieron la vuelta completa y regresaron, aunque sinceramente no revisaron muy a fondo, los observé desde las ventanas. Volvieron a la puerta y me dijeron que no había nada que pudieran hacer si no tenía cámaras o pruebas de que el hombre intentaba cometer algún delito. Luego se fueron. No me sentía para nada más segura, excepto por la esperanza de que quien fuera aquel hombre haya visto que yo llamé a la policía.
Regresé a la cama y afortunadamente la siguiente vez que desperté fue con la luz del sol entrando por las persianas. Eran las 10 a.m. Era sábado y esa noche mi amiga tendría una fiesta de Halloween, para la cual yo iba a ayudar con los preparativos. Durante el día hice algunas compras, incluyendo cosas para la fiesta. Mi disfraz era Velma de Scooby-Doo y mi amiga anfitriona sería Daphne. Llegué a su casa alrededor de las 6 de la tarde. La fiesta comenzaba a las 9 y realmente se animó alrededor de las 10:30. Me quedé hasta tarde, casi un poco después de la 1:30. Estaba en condiciones de manejar porque solo había tomado unas cervezas. Cuando llegué a casa, noté inmediatamente una corriente de aire frío. Después de dejar mis cosas en la mesa del comedor, vi que la ventana estaba abierta. Fui a cerrarla, tratando de recordar por qué la habría abierto. Fui al baño a cepillarme los dientes y al salir noté que la puerta del sótano estaba completamente abierta. Me quedé inmóvil. Entonces fue cuando empecé a oír un sonido tenue pero constante de clics, hasta que cuando llegué a la parte superior de las escaleras del sótano y miré hacia la oscuridad total del sótano, el clic se detuvo de repente. Una voz desde abajo dijo: «¡Por fin estás en casa!». Cerré la puerta del sótano de golpe y salí con mi teléfono. Toqué desesperadamente la puerta del vecino hasta que respondió y decidí llamar a la policía desde la seguridad de su casa. Lamentablemente, eran los mismos 2 oficiales los que regresaron. Mi vecino me acompañó mientras hablaba con ellos esta vez, y creo que eso tuvo algún efecto en la actitud del oficial alto, pues no fue tan grosero. Él y su compañero revisaron la casa, mientras mi vecino y yo esperábamos en la sala. Después de su búsqueda inicial, les mostré algunos lugares donde imaginaba que alguien podría esconderse. Básicamente revisé toda la casa mientras hablaba por el teléfono con mi novio borracho. Cuando estuve segura de que ya no había nadie, preparé una bolsa para ir a quedarme con mi hermana hasta que M regresara. Esta vez aseguré todas las ventanas antes de irme. La lección principal de mi historia es: si tienes ventanas que pueden abrirse lo suficiente como para que alguien se cuele, asegúrate de que estén siempre cerradas con seguro cuando no las uses. Todavía vivimos en esta casa hoy, pero durante unos meses me negué a quedarme sola por largos periodos de tiempo. Tengo PTSD por esto, y a veces tengo sueños en los que creo oír golpes en la ventana, y entonces me despierto.